Se cumplen 41 años del incendio de la Cineteca Nacional. ¿Cómo inició el fuego? ¿Qué archivos se rescataron? Hoy, el lunes de Reporteros, les platicamos. Y en Rincón y Pon, Yayoi Kusama, la artista de la obsesión. Rafael García Villegas, amigas de Noticias 22, qué alegría estar con ustedes en la hora cultural de la televisión mexicana, más aún hoy que pues muchos estarán de asueto. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, 20 de marzo, qué bueno que están en sus casitas acompañándonos. Hola, Laura Regis en la traducción de Lenguas de Seña Mexicana y nos vamos de inmediato a la información. Efectivamente, vamos al ecosistema digital para explorar temas que tienen que ver con equidad en el rubro de tecnología e innovación. ¿Qué impacto tiene la tecnología en los derechos de las mujeres mexicanas? Esta es la pregunta que se busca esclarecer con Historias de Igualdad, un trabajo coordinado por Aimé Vega Montiel, donde se reúnen al menos una docena de voces y 7 historias distintas. Esta era no ha sido, mirando la transformación digital, no ha sido ni justa ni equitativa. Y la tecnología y la innovación son recursos que pueden beneficiar a la población, o no, porque al no ser justa ni equitativa, estamos dejando, y en este caso, a muchas mujeres y niñas al margen. Vamos a encontrar, Rodrigo, una serie de buenas prácticas que narran desde distintas instituciones y desde distintas experiencias cómo podemos aprovechar los recursos de esta era para favorecer a las mujeres y niñas en el país. De acuerdo con la directora de la Fundación Telefónica Movistar México, la innovación y la tecnología son precisamente esos recursos que pueden transformar al mundo. Estos facilitan la participación plena e igualitaria de las mujeres en el ecosistema digital. Tenemos que participar desde distintos sectores para que las mujeres se sientan con conocimientos, tengan acceso a conocimiento que les permita incidir en la economía digital. Si esto no pasa, va a ser una tragedia, porque tendremos un ecosistema digital con una sola mirada, un ecosistema digital que no incluye a la visión de las mujeres. Historias de Igualdad, Derechos de Mujeres y Niñas en el Ecosistema Digital se publica bajo el sello de Taurus y se realiza en colaboración con UNESCO México, Fundación Telefónica Movistar, la Red de Mujeres Líderes Conectadas y Fundación Educa México. La invitación es a todas y a todos a que descarguen Historias de Igualdad en nuestra página www.fundaciontelefónica.com.mx. Estamos en todas las redes sociales como @ftelefónica.mx. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Instituto Politécnico Nacional nos abre una ventana a su acervo artístico. Particularmente aquel hecho por mujeres. En una sección del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, se ha creado un espacio expositivo permanente para visibilizar el valioso patrimonio artístico que resguarda la institución. Nuestro patrimonio consta aproximadamente de 1000 piezas en total, de las cuales el 20% corresponden a artistas mujeres. Con el propósito de dar a conocer la obra patrimonial que tiene el instituto, correspondiente a creadoras mujeres, y en el marco de la conmemoración del 8M, se inauguró en este espacio la exposición Mujeres en el Arte, conformada por alrededor de 20 obras entre grabados y esculturas de 13 creadoras diferentes, entre ellas Flora Goldberg, Hilda Cruz de Abad, Carmen Alarcón y Rocío Caballero. Esta colección está conformada por artistas más contemporáneas, pero aún así de una calidad impresionante. Tenemos a Flor Minor, tenemos a Alejandra Cermeño, tenemos a Perla Kraus. La muestra hace un recuento historiográfico del papel que ha jugado el género femenino en la historia del arte, tomando como referencia la representación de la figura humana. De origen a la mujer, cuando inician sus estudios en las escuelas de arte, se les prohíbe estar en las clases de anatomía. La exposición Mujeres en el Arte, colección del acervo patrimonial del IPN, podrá visitarse en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet hasta el 19 de mayo. Posteriormente, habrán nuevas exposiciones temáticas para seguir dando a conocer el patrimonio artístico del Politécnico. Esa es la idea, estar teniendo exposiciones regulares
del patrimonio para que ella sea accesible a todo público y bueno, en particular a los alumnos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. A 17 lustros de distancia, repasemos la historia y los retos de un acontecimiento importantísimo, Rafa. La expropiación petrolera en México. Se cumplen 85 años de que se nacionalizara la industria petrolera en México a través del decreto expedido por el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Decreto que permitió la expropiación legal de maquinaria y bienes muebles e inmuebles de compañías extranjeras, así como el control total sobre la producción y comercialización del crudo en territorio nacional. Un aniversario que invita a la reflexión. Estaciones de distribución y oleoductos. La reflexión histórica o en perspectiva histórica pues nos debe llevar a situarnos en el momento actual y los retos que se tienen precisamente para garantizar que los recursos naturales no solo sean explotados de manera correcta, sino que también se hagan en beneficio de las grandes mayorías. Por la noche, el presidente Cárdenas se dirigió a la nación. Para conmemorar un año más de la expropiación petrolera, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México comparte un repositorio con recursos digitales que muestra libros, exposiciones, fotografías, videos y expedientes relacionados con el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río como presidente del país. Destacaría de manera particular la colección editorial, que en estos momentos está compuesta por 8 libros que incluyen una biografía infantil, una iconografía con material gráfico sobre la vida y la obra del general Lázaro Cárdenas, algunos estudios muy importantes que reúnen a especialistas. Para responder a las exigencias de pago, el 12 de abril, Amalia Solórzano y otras mujeres comprometidas. Uno de los objetivos de este repositorio es acercar a los niños y jóvenes al personaje histórico y servir como material de apoyo para maestros de primaria y secundaria. Todo público puede consultarlo de manera gratuita. Y posibilitó el desarrollo de la nación. Me parece que es muy importante pensar, situarnos históricamente en el contexto que motiva la decisión de Cárdenas, pero también pensarlo en el momento actual y de cara al futuro. A pesar de los intentos por privatizarla, Pemex sigue siendo de los mexicanos. Noticias 22, Karen Rivera. Una de las galerías abiertas más grandes del mundo se encuentra aquí, en la Ciudad de México. Pero solo podrán visitarla aquellos que sobrevuelen Iztapalapa. Más de 900 pinturas murales en calles y azoteas inundan de color a la alcaldía desde 2018 como parte del proyecto Senderos Seguros y con la intención de recuperar el espacio, se convocó a la comunidad de creadores en la región. Esto marcaría el comienzo del programa Iztapalapa Mural. Logramos que la población participara prestando su barda para que allí se llevara a cabo el programa de murales. Es un gran lienzo que fue transformado, que fue colocado arte en cada paso, en cada rincón, en cada calle que fue transformada aquí en esta gran demarcación. Comenzamos siendo poquitos muralistas, trabajando en escuelas, pintando las escuelitas y algunas canchas, algunas zonas de Iztapalapa, y se ha convertido en algo pues enorme. Esta galería al aire libre con más de 21,000 metros cuadrados de murales es producto del trabajo de más de 100 artistas. La llegada del transporte público teleférico como el cablebús permite una nueva forma de apreciar el arte y, por supuesto, hablar de numerosas temáticas o los problemas que nos aquejan como sociedad. Todos tenemos puntos de vista diferentes, nuestro arte es distinto y creo que eso es lo que complementa este proyecto, porque en mi caso, por ejemplo, estoy más enfocado hacia el empoderamiento femenino, hacia el feminismo, y hay otros compañeros que van hacia lo natural. Van a encontrar ustedes no solamente personas o líderes o mujeres líderes, por así decirlo, sino que también van a haber deportistas en los murales que están hechos por los mismos artistas. El proyecto ha tomado sus años y sigue en desarrollo, puesto que no solo se requiere del interés de los artistas, también debe haber un consenso con los dueños de cada casa. Nosotros realizamos una previa investigación del espacio, del lugar donde nosotros vamos a intervenir,
y platicamos con el vecino. Entonces con el vecino hacemos un boceto en el cual él participa, nos da las temáticas, nos dice qué colores le gustan, inclusive el mismo artista puede llegar a proponer alguna figura, alguna temática, alguna composición. El recorrido de aproximadamente 10 kilómetros ha cobrado tal relevancia que incluso ya se hacen visitas guiadas por el aire. Iztapalapa Mural se mantiene en constante crecimiento y abre sus puertas a la comunidad creativa. Los y las interesadas pueden pedir informes en la Dirección Ejecutiva de Cultura. Al regresar, artes plásticas, libros, mucho más. Aquí en Noticias 22, regresamos. La enfermedad, la obsesión o la destrucción son detonantes del arte, como lo confirmamos esta noche en Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, yo soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon les comparto datos interesantes de la artista Yayoi Kusama, pintora y escultora japonesa, famosa por ser la precursora de los movimientos del arte pop, minimalismo y arte feminista. Kusama nació en Matsumoto, Japón, en 1929 y desde joven comenzó a crear sus propias obras. A la edad de 27 años se mudó a Estados Unidos, donde comenzó a experimentar con instalaciones artísticas, un género de arte contemporáneo que consiste en la instalación de objetos en un espacio para crear una obra artística tridimensional o bidimensional en un área determinada. De sus trabajos más populares podemos mencionar los espejos infinitos, instalaciones inmersivas en las que los visitantes entran en una habitación cubierta de espejos que crean una ilusión de un espacio infinito. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se expuso una retrospectiva que abarca 6 décadas de su carrera. Tuvo tanto éxito que atrajo a más de 1 millón de visitantes. Ha obtenido varias veces el récord de ventas en subastas. En 2020 inauguró su propio museo en Tokio, el cual cuenta con obras icónicas y ya es un destino turístico muy popular. Fue diagnosticada con un trastorno obsesivo-compulsivo, enfermedad que ha influido de forma importante en toda su obra de arte. Por esta razón ha vivido en un hospital psiquiátrico en Tokio desde 1977. Kusama ha hablado abiertamente sobre cómo pintar puntos le permite escapar de sus propios miedos y obsesiones y es una oportunidad para crear patrones que parecieran extenderse sin fin. La reciente colaboración de Yayoi Kusama con la prestigiosa marca Louis Vuitton es viral en redes sociales por la publicidad tan creativa en la que un robot del artista simula los trazos de la pintura con una manera hiperrealista. Sin duda, Kusama nos demuestra a sus 93 años que no existe límite de edad para seguir inspirando a artistas y creativos de todo el mundo. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara y arigato, Miri, y en efecto, no solo las limitaciones de edad, sino también las limitaciones físicas, estos problemas de ver puntos. De hecho, hay una exposición al aire abierto en Melbourne en 2007, si no me equivoco, Laura, donde inclusive invitaba a la gente a participar, como ella tiene con estas alucinaciones que ve puntos, entonces invitaba a la gente a intervenir su propia exposición al aire libre para que ellos también colocaran puntos en distintas partes y después esto se replicó en otras ciudades del mundo, inclusive en la serie que transmitió Canal 22, This is Art, había una réplica de esta propuesta de Yayoi Kusama que exhibió, la última exposición de ella en México fue en 2015-2016. Fue en el Museo Tamayo. Abarrotado. La verdad es que fue muy interesante porque tiene características también de ser una artista inmersiva, como explora 3 dimensiones, 2 dimensiones, videos, espejos también había en aquella ocasión, uno podía adentrarse a las piezas, recorrerlas, rodearlas, encontrar otras personas del otro lado. Entonces, bueno, sí, tenía características que nos permitían incursionar quizá en su mente con esta idea de descubrir por qué está obsesionada por estas imágenes y a qué nos puede llevar la enfermedad y también puede ser a crear arte. Un artista sumamente
sumamente interesante que ha estado internada por voluntad propia, cosa que es un poco peculiar. Normalmente los artistas, pues se niegan a estar internados. Ella, después de su estancia en Nueva York, donde conoce la obra, sobre todo los artistas pop como Clarice Oldenburg, y contemporánea de Warhol. Andy Warhol. Y bueno, pues ahí se impregna mucho de estas ideas de un minimalismo pop, y seguramente también de Jasper Johns, ahora que imaginamos esta idea de los puntos, aunque ella no haciendo obra figurativa. Bueno, pues ahí está esta obsesión, estos antecedentes muy abuelo de pájaro de Yayoi Kusama, cuya obra pues se ha exhibido en otros momentos en México, se ha vendido también en Sonamaco, por ejemplo. Búsquenla porque vale la pena revisar su obra, es muy, muy interesante. Y cambiamos de tema y nuestro recorrido por el mundo nos lleva esta noche a volver la mirada a la Antártida, donde se ha registrado el desprendimiento de un iceberg de 1.550 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a la superficie de Londres, un poco más grande que la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 1.470 kilómetros cuadrados y bueno, este iceberg 1.550. Los científicos han denominado esta masa de hielo A81 y aunque el desprendimiento de estas placas es normal, no tiene que ver con el calentamiento global, hay que subrayarlo, en la vida de una plataforma de hielo presenta un gran impacto en los ecosistemas y en las imágenes captadas puede registrar una trayectoria circular sobre su eje hacia las islas Aurora, donde la rotura del lecho marino poco profundo que ahí se encuentra puede ser catastrófica para la biodiversidad, incluidas las zonas de cría de valiosas poblaciones de peces, y ya no hablar del fitoplancton y del zooplancton, pero es muy interesante. Ahora la preocupación, que se cree que se puede desprender otro pedazo de hielo de estas dimensiones, que ahí está también uno de los observatorios más importantes de la Antártica, es que hacia donde se está desviando si hay impacto del calentamiento global. Esto no es consecuencia del calentamiento, es naturaleza pura, pero hacia dónde va sí puede afectar el calentamiento global. Y como ya mencionabas, algunas especies marinas. También ocurre algo muy curioso, y es que algunos de estos icebergs, aquí seguramente lo hemos de haber comentado en su momento, el A76A, que se desprendió y que después reapareció, porque esto ocurre, viajan por el mar, van de acuerdo con corrientes, con el viento, y después se les puede volver a encontrar. Y bueno, algunas de estas consecuencias que puede tener pueden ser negativas para el medio ambiente, negativas para la naturaleza, porque pues muchos animales viven en estos icebergs. Es agua dulce que se combina con el agua salada, ya con eso rompe el esquema. Efectivamente. Y bueno, vamos ahora al Tzencali a conocer la historia de una de las piezas emblemáticas de la cultura prehispánica, el perro y el maíz. El maíz fue el cultivo más importante en Mesoamérica. Su cultivo data aproximadamente hace 7.000 años, lo que indica que probablemente es el motor de la sedentarización y propició culturas como la olmeca, la maya y ya en el posclásico, los mexicas. Asimismo, el maíz va a estar presente a nivel artístico, representado en códices, en esculturas y principalmente en objetos de uso cotidiano, como la pieza que conocemos como El perro y el maíz, que se encuentra en el Museo Tzencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. La pieza corresponde a una jarra en forma de perro. El perro es un perro tlalchichi, solamente en Mesoamérica había 3 clases de perro. El perro normal, el iscuintle, el xoloescuincle, que es el perro sin pelo, que se utilizaba principalmente en ceremonias religiosas, y el tlalchichi, que es el segundo animal de domesticación mesoamericana. Es decir, en Mesoamérica solamente se domesticó al guajolote y al perro para su alimentación. La vasija es una jarra en donde se puede ubicar líquidos, ya sea agua, pulque o diferentes bebidas, ¿no? A base de maíz o de cacao también. Entonces son de uso muy cotidiano, pero simbólicamente representan elementos de la vida cotidiana y la importancia del maíz como alimento no nada más del ser humano, sino también de otros animales. En el caso de la vasija, corresponde a un perro tlalchichi que tiene una mazorca en el hocico, representando que es un perro de engorda. Se alimentan de maíz para posteriormente ser consumidos por los seres humanos. La importancia del maíz desde el periodo mesoamericano hasta las sociedades modernas es que ha sido la base de la alimentación, junto con el frijol y el chile, de la mayoría de la población de nuestro país.
El 26 de marzo de 1913 se firmó un documento que buscaba restaurar el orden constitucional y la legalidad en México. En su editorial de esta noche, el doctor Javier García Diego nos habla del Plan de Guadalupe. Hola amigas y amigos de Canal 22, amigos de la historia. Pues este mes de marzo, el día 26, se cumplieron 110 años de la emisión del Plan de Guadalupe, 26 de marzo de 1913. Si Francisco I. Madero había hecho el Plan de San Luis para combatir al gobierno de Porfirio Díaz, Venustiano Carranza hizo el Plan de Guadalupe para combatir a Victoriano Huerta. ¿Cuál es la historia de este plan? Muy breve. Huerta aprendió a Madero y a Pino Suárez el 18 de febrero. Lo anunció a los gobiernos de los estados. El Congreso y el gobierno, el Ejecutivo de Coahuila, rechazaron la llegada de Huerta al poder. Carranza, gobernador de Coahuila, tuvo que abandonar Saltillo porque era una plaza muy vulnerable desde Torreón y desde Monterrey. Hacia finales de febrero y más bien primeros días de marzo, sobre todo a sabiendas del asesinato de Madero y Pino Suárez, ¿sí? Carranza se asentó en la zona central. Pronto hubo un primer combate en Anhelo. La prensa federal, la prensa nacional dijo que Carranza había muerto, luego dijo que había sobrevivido, pero que vagaba solo en los desiertos de Coahuila. Por lo tanto, Carranza tenía que dar un golpe más publicitario que militar. Entonces ideó, sí, recuperar la capital de su estado. Trató de retomar Saltillo. Esto sería ya como el 23 de marzo. No había posibilidades de tomarlo, no tenía los elementos suficientes. Entonces fue rechazado. Y una vez que regresaba a la zona central del estado, a Monclova, a Cuatro Ciénegas, a su región, pernoctó en la hacienda de Guadalupe. Estamos hablando del 25 de marzo. El 26 en la mañana, ¿sí?, redactó el Plan de Guadalupe junto con su secretario particular, Alfredo Breceda. Lo leyó a los soldados. Algunos de estos, sí, entraron en una terrible discusión, incluso pretendieron rechazarlo. Alegaban que el plan no tenía contenido social. Pero Venustiano Carranza insistió en hacer un plan escueto, un plan que tuviera dos ideas centrales. Uno, rechazar a Victoriano Huerta, desconocerlo, llamar a la guerra en contra de Victoriano Huerta. Y dos, asignarle la jefatura de esa lucha, la lucha constitucionalista, a Venustiano Carranza. Y quedó muy claro, una vez vencido Huerta, habría reformas, habría modificaciones en los términos sociales, económicos y políticos del país. El plan en realidad no fue firmado por Carranza, fue firmado por cerca de los 60 oficiales que fueron con él a tratar de tomar Saltillo. Ellos le ofrecían la primera jefatura, pero Carranza decidió esperar hasta saber que contaba también con el apoyo de Sonora y de Chihuahua para convertirse en el primer jefe. Eso tendría lugar al mes siguiente, a mediados de abril, en la posición de Monclova. Pero si quieren, amigas y amigos, de eso podremos hablar el próximo mes. Hoy, que quede claro, Plan de Guadalupe, 110 años, es el inicio de la lucha contra Victoriano Huerta. Hasta la próxima. Gracias, doctor García Diego. Y bien, esta noche en Debate 22, Javier Aranda Luna va a estar acompañado de las escritoras Georgina Parra, Mercedes Alvarado y Marta Mega para despejar una incógnita. ¿Por qué poesía? No se pierdan esa charla al término de este espacio informativo. Vamos a una brevísima pausa, hecha esta recomendación. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. La educación y el combate a la violencia al interior de los recintos académicos son los detonantes de esta propuesta cinematográfica. Una escuela secundaria privada en crisis, el Instituto Villaseñor, se convierte en un microcosmos en el que tres jóvenes, Celia, Carlos y Chino,
se enfrentan a un conflicto del que quienes los tutelan tampoco están exentos. Sebastián el conserje, Montserrat la directora y Blanca la psicóloga. A partir de esta trama, la directora Ana Diez explora las problemáticas en el espacio escolar en la película A quien cierra los ojos. Alejado de su hermano mayor. No podía elegir. Es un encargo una provocación que nos hace Educadores Somos Todos, que es una organización que se dedica a la educación y al combate a la violencia, y nos expone estudios que realizó en torno a los miedos que tienen los niños en general. Y entonces se fueron poniendo de manifiesto una serie de violencias que están presentes en todas las clases sociales, en toda clase de familias y escuelas. Para Ana Diez, este pequeño universo de desencuentro y conflictos intergeneracionales resulta también una representación de la sociedad actual. Llevarla al cine implicó retos de diversa índole. No hay espectáculo, hay emociones dentro de un espacio cerrado que está reflejando lo que no vemos, la vida privada de los personajes, que se va a reflejar en un espacio público, y entonces tiene un reto formal de puesta en escena tremendo, pero también un reto formal de construcción de guión, es decir, cómo caracterizar a los personajes sin tener un decorado que los apoye, unas vivencias fuera de la escuela, pero saber que todos los personajes de esta historia tienen problemas, no solo los niños, los adultos también. Ahora estoy tranquila. Ana Diez dice preferir poner en la mesa las interrogantes más que las respuestas sobre este desencuentro generacional y sus conflictos actuales. Señala que no es una problemática asociada a un solo sector social y la identifica como un fenómeno generalizado en varios países. Una bomba que es de emociones, de contradicciones y de interpretación del mundo diferente, ¿no? Con lo cual cierra el futuro en mucha gente. Cierra el futuro, que la escuela es para abrir el futuro, para enfrentarse al futuro. Pues no, cierra, es al contrario, castra a estos individuos. Y es cierto que a veces es ejercida por individuos que también están un poco castrados y que no saben enfrentarse a sus mismos problemas. A quien cierra los ojos se encuentra actualmente recorriendo los circuitos de festivales de cine y próximamente se planea su estreno en pantallas comerciales. Noticias 22, Víctor Gaspar. En otros temas, hoy es un buen pretexto para alimentar nuestra imaginación con el legado y el recuerdo de Inés Arredondo. Un día como hoy, pero de 1928, hace 95 años, nació Inés Arredondo, una de las cuentistas mexicanas más sobresalientes. Sus narraciones marcaron un parteaguas en la literatura mexicana, especialmente en la escrita por mujeres, porque abordó temas delicados para la sociedad mexicana, sobre todo hizo énfasis en las relaciones familiares y de pareja. Sus relatos cuestionan los roles y ponen en duda los valores tradicionales para subvertir la moral al uso y contravenir el status quo. No solo profundizó en temas como el erotismo, la locura, la muerte, la perversión, el amor, la pasión, el voyerismo, la infidelidad y la traición, sino que denunció esos secretos ocultos inherentes a muchas familias mexicanas de entonces y de hoy, como el abuso sexual, el machismo, el aborto, el incesto y el bullying. Su labor como crítica literaria y ensayista quedó plasmada en una serie de textos publicados en distintas revistas y suplementos culturales de México a lo largo de su trayectoria y en los que dejó huella como lectora brillante y promotora cultural. Perteneció a la generación del medio siglo, también conocida como Grupo de la Revista Mexicana de Literatura, cuyos miembros no solo desarrollaron una obra creativa, sino una labor crítica sobre distintos campos artísticos como teatro, cine, pintura, música, poesía, novela, cuento y ensayo, además de tratar temas que antes habían sido censurados en México. Una generación muy importante, la de la generación de los 50, ahí encontramos nombres, Laura, como el de Juan Marcé, los hermanos Goytisolo, muy relevantes para los dos lados del océano, para la lengua en general y para las artes, una manera distinta. Son los hijos de la guerra, finalmente de la Guerra Civil Española, y que dejan una profunda huella, no solo en España, sino también en América.
Y bueno, la posguerra también, la posguerra europea también significa un renacimiento del pensamiento, un momento en el cual también hay esperanzas para una mayor paz y un mayor crecimiento en el mundo. Esto también tiene sus bemoles. En España no necesariamente fue así. Ahí continuó una enorme dictadura que pues se prolongó a lo largo de las siguientes décadas. Sin embargo, pues siempre hay estos personajes que son señeros y que además, en el caso de Inés Arredondo, adelantándose a muchos temas que acabamos de presentarles una película que tiene que ver con la violencia y el bullying. Bueno, ella ya hablaba de este tipo de temas en sus textos, ya hablaba de la discriminación hacia la mujer, por ejemplo. Y bueno, pues ahí vemos la vigencia que tiene un autor, en este caso una autora, con verdadera visión hacia el presente y el futuro, ¿no? Indiscutiblemente personajes fundamentales para entender la historia contemporánea. De ahí la trascendencia de leerlos, de releerlos, de acercarnos a su obra, para entender lo que pasa hoy y no repetir lo que pasó entonces a través de una mirada y de una sensibilidad artística. Efectivamente. Bueno, pues ahí está otro ejemplo y pues alguien a quien hay que regresar. ¿Qué más tenemos? Vamos ahora al consumo en línea. El consumo en línea tiene un impacto ambiental superior al que imaginamos y ha acelerado el peligro de extinción de una de las más grandes especies marinas. Vamos a ver de qué se trata. De diciembre pasado hasta febrero de este año, 23 ballenas han sido encontradas muertas en la costa este de Estados Unidos, por lo que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha declarado al fenómeno como evento de mortalidad inusual. Ante la rápida sucesión de muertes de ballenas jorobadas, francas australes y minques, durante un periodo corto en este invierno, el gobierno federal destinó recursos adicionales para investigar las causas de los decesos, que son difíciles de identificar debido al gran tamaño de estos cetáceos, así como al alto grado de descomposición en el que se encuentran. No obstante, los investigadores encontraron evidencia de colisiones con embarcaciones en los 3 cetáceos que llegaron a la costa en la misma semana del Día de San Valentín. Una ballena franca del Atlántico Norte, especie en peligro crítico, llegó a la costa de Virginia. Otra ballena jorobada llegó flotando a una playa de Nueva Jersey y poco después, una ballena minke fue arrastrada por la marea a la península de Rockaway, en la ciudad de New York. La mayoría de las muertes han sido de ballenas jorobadas y los exámenes post-mortem sugieren que las colisiones con barcos son la causa probable de muchos de estos decesos, reportó The New York Times. Y es que, a partir de 2017, las compras y envíos en línea se han incrementado, por lo que los puertos de carga locales han aumentado su actividad. Incluso, los puertos cercanos a Nueva York y Nueva Jersey se abrieron por primera vez a los barcos más grandes del mundo, moviendo 27% más de cargamentos con respecto a 2019. Del mismo modo, en los últimos meses los barcos que generalmente viajaban solo hacia el sur, antes de regresar a los puertos internacionales, también comenzaron a viajar de regreso hacia el norte para recuperar contenedores de carga vacíos. Con ello, el tráfico marítimo se ha incrementado de un lado a otro de la costa y como resultado, más ballenas parecen haberse encontrado en el camino directo de más barcos. Así es que, de nuevo, el consumismo de productos, ahora en la modalidad en línea, afecta nuevamente a la biodiversidad del planeta y las ballenas también están pagando el precio. ¡Qué gran tragedia! Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, ver estas imágenes es en verdad muy, muy doloroso. Y saber que además tenemos ahí la mano puesta para que esto ocurra. Y por otro lado, con la actividad volcánica, Venus literalmente está que arde. Un estudio publicado en la revista Science reveló la existencia de lo que se ha interpretado como un volcán activo en el planeta Venus. Las imágenes usadas para esta investigación fueron tomadas por la sonda espacial Magallanes de la NASA, que llegó a Venus el 10 de agosto de 1990 y durante su misión capturó cerca de 1000 fotografías, que fueron analizadas con tecnologías actuales. El estudio reveló la existencia de un respiradero en el volcán conocido como Mad Mons, que mide 2.2 kilómetros cuadrados, el cual cambió de forma y creció durante 8 meses en 1991.
lo cual implica una actividad volcánica en curso. Los investigadores especulan con la formación de un lago de lava en el respiradero durante los 8 meses transcurridos entre las imágenes. Con lo anterior, subrayaron que se puede afirmar que Venus es volcánicamente activo, en el sentido de que se producen al menos unas pocas erupciones al año. Con información y texto de Karen Rivera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues ahí estamos viendo muchas transformaciones en nuestro planeta y fuera de él. Es fascinante volver la mirada al espacio, porque Venus es muchas veces comparado con la Tierra y se ha especulado algunas veces las posibilidades de habitarlo. Una es posible de terraformación, pero ya con esto yo digo que ya más bien vamos dejándolo a un lado, ¿no? Si quieren ver volcanes, mejor hay que darse una vuelta por Hawái. Efectivamente, que hay varios que están Indonesia. activos además. Vamos a una brevísima pausa y mucho más al regresar. Bueno, de esto justamente hablábamos el viernes pasado. La inteligencia artificial sigue evolucionando. Vamos a conocer qué nos depara la nueva generación del chat GPT. La industria de las tecnologías para la información cambió de manera profunda con ChatGPT, considerado uno de los robots de inteligencia artificial más potentes del mundo, por sus habilidades para realizar artículos, poemas, canciones o traducciones. Sus posibilidades son tantas como el usuario decida utilizarlo. Incluso, esta tecnología alcanzó un nuevo nivel con ChatGPT 4 que permite procesar imágenes. Un ejemplito del alcance increíble que tiene ahora es que tomes una fotografía, por ejemplo, de la alacena en tu cocina, subes esta foto a ChatGPT y le puedes pedir que te prepare recetas de comida mexicana, italiana o de bajo valor calórico o de alto valor energético, con base exclusivamente en los productos que reconoce en la fotografía de tu alacena. Además, esta nueva versión tiene lo que llaman habilidades de razonamiento más avanzadas. Por ejemplo, si un usuario describe lo que le gustaría ver en una página web nueva, GPT-4 puede crear todo el código necesario para generar un portal completo. Incluso, el sueño godín de que la computadora realice las presentaciones y reportes en Excel ya es posible con este ayudante digital. Sin embargo, este tipo de avances tecnológicos también llega con amenazas naturales interesantes. Como especie, nunca el ser humano había tenido competencia en el planeta Tierra con otro ente que generara raciocinio, conocimiento y pudiera en ese sentido representar un reto como lo hemos escuchado, ¿no? Reflejado en los miedos a ser reemplazados, por ejemplo, en puestos laborales. También están los retos para entender cómo este tipo de plataformas van a potenciar las habilidades creativas de los seres humanos. Y en consecuencia querríamos creer que más bien puedan dar lugar a nuevos puestos de trabajo y no seamos tanto víctimas de la inteligencia artificial como beneficiarios de la misma. Noticias 22, Karen Rivera. Se cumplen 41 años del incendio de la Cineteca Nacional y en el lunes de Reporteros, Óscar Cortés nos comparte un corte de caja de la historia de este acontecimiento, sus ecos en la actualidad. Vamos contigo, Rafa. En efecto, Laura, ya está aquí Óscar Cortés con nosotros para platicarnos de este incendio que nos hizo perder gran parte de nuestro acervo cinematográfico, filmográfico, piezas incunables y recuperables. No obstante, se ha hecho un esfuerzo por rescatar gran parte de este archivo. Óscar, no todo está perdido. Y todavía hay muchos misterios rondando este incendio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? Bueno, buenas noches a todos. Pues sí, estamos a días ya de cumplir, de que este siniestro cumpla 41 años. Y bueno, pues habrá generaciones que no sepan de qué se trata, así es que vamos con la primera nota. La Cineteca Nacional sufrió un incendio el 24 de marzo de 1982, durante la proyección de la película La Tierra de la Gran Promesa de Ansin Baida, en la Sala Fernando de Fuentes. La sede estaba en la esquina de Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, en lo que actualmente es el Centro Nacional de las Artes. La gente estaba aquí, viendo la película, y de pronto salió una lengüetada de fuego de la parte superior de la pantalla. Esto ocurre en la tarde, entre las 6 y las 7,
de repente empieza a salir humo de la cineteca, un humo, y en ese momento, minutos después, viene la explosión. Fue un incendio que duró, me parece que 14 horas hasta el final. Los pobres bomberos, que fueron unos héroes, oficialmente murió un bombero. La pérdida terrible fue la de las vidas humanas y finalmente el recinto, que era formidable, ¿no? Este incendio no solamente acabó con las instalaciones, sino acabó con el material que se tenía depositado. Yo calculo que había en esta época, en 82, cuando menos unas 5,000 películas de largometraje depositadas ahí, que desafortunadamente se perdieron casi en su totalidad. Fue un terrible incendio. En efecto, un terrible incendio, Oscar, y la pregunta, ¿cómo se originó? ¿Dónde surge el fuego? Hay muchas especulaciones, pero también hay una versión más cercana a los hechos. Sí, así es. Bueno, por muchos años investigadores, cineastas han trabajado justamente sobre el origen del tema, y entre ellos está Gibran Bazán, documentalista que a través de la película Los rollos perdidos trabaja dos hipótesis principales, y se las presento enseguida, ¿no? El siniestro inició detrás de la pantalla de la sala Fernando de Fuentes, lugar en el que se colocaron películas de nitrato de plata. Los rollos de nitrato de plata, que son explosivos. El nitrato de plata no se incendia, no se quema, se activa. El nitrato es, como dice Susana López Aranda en el documental, es un material hecho por el diablo, por el demonio mismo, porque lo puedes tirar a una alberca y no se apaga, le puedes echar tierra, no se apaga, se sigue quemando. ¿Qué es lo que puede activar las moléculas? Uno, el movimiento. Dos, el ruido. El cineasta Gibran Bazán buscó llegar al origen del incendio. Entrevistó por muchos años a varios testigos que le permitieron seguir varias líneas de investigación y que presentó en la película Los rollos perdidos, en donde predominan dos hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó? Un cortocircuito en la Fernando de Fuentes que se pasa hasta la bóveda donde estaban depositadas esas películas de nitrato que en principio no tenían por qué estar ahí. Mientras que la segunda suposición es que las cintas que acababan de llegar al recinto estaban agitadas y fueron colocadas en un área ubicada en la parte trasera de la pantalla. Sucedió que estaban ya previamente activadas las moléculas y bastó con el estruendo de la película misma. ¿Por qué? Empezó con una lengüetada y siguieron varias explosiones. O sea, se activaron después de esa otros rollos que estaban también detrás de la pantalla. El único daño visible es ese gran agujero que dejó la explosión, ¿no? Entonces realmente creo que ahí está la prueba. Años después de presentar el documental y de escuchar la hipótesis del maestro Ayala Blanco, creo que esa es la prueba, si se analiza, de que estalló algo en ese momento que inició el incendio. Ambas versiones coinciden en la colocación de los filmes en instalaciones inadecuadas para este tipo de materiales. Lo cual creo que también debe haber un reclamo a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos por haber autorizado que un edificio que no estaba hecho para esas condiciones era un foro. Era un foro que, pues, por ahorrar dinero, lo habilitaron como cineteca. Bueno, las leyendas se van construyendo a partir de esto. El nitrato de plata, un químico muy volátil, que inclusive escuchamos ahí en la pieza que nos presentaste, con el sonido se puede incendiar. Ya también las técnicas de almacenamiento, de archivo han cambiado, ya los químicos que se usan para hacer el cine no son los mismos. No obstante, jugando a las leyendas, en 2021 la Cinemateca de Brasil se quemó. En julio de 2021, aquí les dimos la nota, y volvemos a hablar de una lamentable pérdida de acervo, de archivos, de documentos, porque no solo es ficción lo que se quemó ahí, documentales importantísimos que daban cuenta del acontecer nacional
tanto en Brasil en el 2021 como en la Cineteca hace 41 años, se perdieron para siempre, Oscar. Sí, así es, pero bueno, este hecho lo que ha generado también es una conciencia de lo que es la conservación de estos archivos y también de lo peligroso que llegan a ser. Entonces, pues bueno, en la tercera pieza, pues queremos o quiero contarles o quiero que sepan más bien sobre las condiciones en las que se encuentran actualmente estos archivos en la Cineteca. Hay cosas que se debieron haber aprendido y que creo que pues, nos deja muchas lecciones el incendio de la Cineteca, ¿no? 3 meses después del incendio, se constituyó el Patronato Pro Reconstrucción y Recuperación de la Cineteca, encabezado por Mario Moreno Cantinflas y Gabriel Figueroa. Ese mismo año, comenzó a edificarse la Cineteca Nacional en la Plaza de los Compositores. También ya años posteriores se empiezan a construir bodegas, entonces bodegas para almacenar películas. Entonces se cuenta con varias bodegas para almacenar películas de largometraje, también cortos, y material iconográfico, es decir, fotografías, stills de películas y algunos objetos físicos que durante los años le han sido donados a la Cineteca, como un conjunto de vestidos de Dolores del Río, de sus películas de los años 40. Después de la remodelación integral que recibió en el año 2012, la Cineteca Nacional cuenta con 10 salas de exhibición, una al aire libre y 15,000 títulos nacionales e internacionales a su resguardo. En sus bóvedas, que cuentan con los más modernos sistemas de resguardo, contando con alarmas contra incendio, detectores de humedad y temperatura. Me platicas, Oscar, son 15,000 archivos los que están resguardados. También subrayar, aunque se digitalice, también la nube no es muy segura para preservar la memoria histórica, fílmica. Ahí están los archivos, ahí están las bodegas y es muy importante este trabajo que ha hecho la Cineteca. Hablamos de 41 del incendio, pero son medio siglo ya casi. Sí, está por cumplir 50 años y bueno, vamos a vivir una etapa de expansión de la Cineteca, entonces me parece que es importante tener en cuenta todo el esfuerzo que ha hecho para no solo proyectar las películas y las mejores, ¿no?, de México y del país, sino también por conservar justamente el patrimonio artístico, ¿no? Y además regresa a la que fue su primera sede, parte de esta expansión, es regresar aquí atrás de los estudios Churubusco y volver a tener ahí una sala de exposición y de proyección. Esperemos que tan completa y tan rica como lo es en la Cineteca, en la base ahí en Joco. Pues muy interesante, Oscar, gracias por traer a cuento esto. Laura. Bueno, pues fíjate que ahora pensando justamente en esta película que ya mencionaba Oscar, que fue la que se estaba transmitiendo cuando inicia el incendio, La Tierra de la Gran Promesa, bueno, pues también la novela de Juan Villoro, que justamente toma este nombre, publicada por Random House, tiene como punto de partida el incendio de la Cineteca, aunque de ahí derivan muchas otras historias que tienen que ver con México, con Barcelona, con el amor, con el dolor, con el narcotráfico, con la violencia, con muchas cosas, pero él dice, bueno, pues es uno de los, digamos que es un agravio no resuelto, como muchos otros que tenemos en México, y eso resulta como una reflexión que tenemos que tener presentes de estos agravios que no podemos superarlos, que regresamos a ellos como si otra vez estuviera incendiándose algo en este país, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Gracias, muchas gracias. ¿Y nos vamos con qué, Laura? Nos vamos con música. Hoy hubiera cumplido 88 años Óscar Chávez y así lo recordamos. El Caifán Mayor, el exponente del canto nuevo. Su legado estará siempre presente. Buenas noches. Amén. Ángel Adonai.